Josquin Desprez es un compositor de finales de la Edad Media de la tercera generación de la escuela franco-flamenca. Hoy vamos a analizar el Kyrie de la Misa Pangelingua. Antes, para ponerse en situación histórica, conviene ver este vídeo anterior. El nombre de la misa se debe a un himno gregoriano anterior con ese mismo título. En esa época era muy común que una misa estuviese musicalmente basada en una composición anterior y le tomaba prestado el nombre. Por eso, para analizar esta misa, solo el Kyrie, que la misa entera es un poco larga, antes habría que analizar el himno, y lo vamos a analizar según nos interese para el posterior análisis del Kyrie. Por eso hemos destacado estos dos motivos, o quizá tres. No tengo muy claro lo de esta C. Con las células vemos que hemos destacado las que nos interesa. Recuerdo en mis primeros análisis cuando me preguntaba cómo distinguir una célula de otra, como si cada motivo tuviera que estar formado por un número de células determinado y cómo las separaría. No, dentro de un mismo motivo, o séase, un mismo fraseo musical, una pequeña agrupación de notas adquiere la categoría de célula cuando está presente más veces dentro de ese mismo motivo u otros. La melodía gregoriana está en el modo deuterus auténtico, o como le diríamos ahora, en modo frigio. La finalis, el equivalente a la tónica, es la nota mi, por eso es donde acaba, y aunque no sea imprescindible, también es donde empieza. La repercusio es la nota hacia la que hay tendencia a subir y repercutirla. Podría decirse que este segundo motivo empieza con la célula A retrogradada en la repercusio. Aquí, en este mismo motivo, encontramos tres notas que también aparecen al principio de este otro motivo que hemos denominado B. Recordad que estamos nombrando los motivos con un criterio específico. Analizamos este himno para preparar el análisis de la misa de Josquin. En este final, el amén, observamos que hay dos floreos, uno ascendente y otro descendente sobre la finalis. El Kyrie de la misa pangelingua, como todos los Kyries de una misa, se estructura en tres partes: primer Kyrie, Christe y segundo Kyrie. Si empezáramos a analizar el primer Kyrie tratando de adivinar la tonalidad, empezaríamos diciendo que es la menor, entrando una voz en la dominante, una segunda voz en la tónica, más adelante modula el relativo, pero si siguiéramos por ese camino, acabaríamos volviéndonos locos porque no nos cuadraría. Y es que aún estamos en una época modal. Esta obra está en modo frigio o deuterus. Por lo tanto, mi es la finalis, la tónica para que nos entendamos mejor. Desde ese tono principal es donde arranca el tenor, que es la primera voz que entra, con un motivo claramente vinculado con el motivo A del himno. De hecho, el motivo del que arranca esta misa es un desarrollo del primer motivo del himno. Le sigue el bajo realizando una imitación a distancia de la quinta descendente, pero no una imitación perfecta, sino que comenzando con la célula a partir de ahí desarrolla un motivo diferente, buscando siempre que ambas voces estén haciendo intervalos consonantes. Lo más efectivo entre tenor y bajo son los intervalos de quintas y octavas, y en menor medida también terceras y sextas. Curiosamente, la cuarta justa, que supuestamente es una consonancia perfecta, no es muy efectiva desde el bajo. Aquí podemos ver destacado en verde cada una de las células A, que sirven todas ellas como arranque para o bien el motivo A o el contramotivo A. Algunos analistas relacionan este motivo con este otro del himno, unas similitudes quizá un poco forzadas. Y ya hacia el final podemos ver las células C destacadas en azul. Aquí en amarillo he rodeado algunas de las pequeñas imitaciones que se hacen las voces entre sí. Si bien el contrapunto imitativo es la textura predominante en este estilo polifónico, conforme se acerca al final, los motivos a imitar se van haciendo cada vez más pequeños. El segundo movimiento es el Christe. El Christe está basado en el motivo B, que a su vez está basado en este tercer motivo del himno. Si comparamos el motivo B del himno con el motivo B del Christe, observamos las semejanzas que son claras, no obstante, una pequeña diferencia, y es que en el himno, a partir de la tercera nota, desciende por grados conjuntos 4 veces, mientras que en el Christe solamente lo hace 3. Esa es la razón por la cual el motivo B empieza y acaba en la misma nota, en cambio en el Christe empieza en Do y acaba un grado por arriba, en Re.
Luego vendría lo que he denominado el motivo B desarrollado, que es parecido al motivo B del Criste, pero con más notas al final. Si lo comparáramos con el del himno, vemos que tiene la célula B, que son estas 3 notas del arranque, y luego lo que hace es volver a subir al Fa y desde ahí hacer la segunda parte del motivo B del himno. Y una vez hemos llegado al Do, desde ahí hacemos las 3 notas de lo que hemos denominado antes la célula D. Aquí en verde están destacadas las apariciones de la célula B, que es desde donde arranca el motivo B. Y en azul están puestas las células D que estaban al final del motivo B desarrollado y también lo utiliza al final de la obra para concluir. Y en el caso del tenor las encadena de esta manera. En estas 2 páginas vemos que la segunda ya no está basada en el motivo B, o tal vez sí. Descubrimos aquí la aparición de la célula C, destacada en amarillo, que da comienzo a un nuevo motivo. ¿Nuevo? Bueno, si comparásemos los 2 motivos del Criste, veríamos que son parecidos. De hecho, son exactamente iguales, excepto en la célula de arranque. Y en morado he querido destacar esta otra célula que no está basada en el himno, pero va a ser importante. No solo porque es una parte destacada de este motivo B', sino que luego después va a aparecer en el segundo Kyrie. El tercer movimiento es lo que se viene a llamar el segundo Kyrie. Este segundo Kyrie está basado en un motivo que no tiene mucha conexión con el himno, aunque he encontrado este motivo de aquí que si los comparásemos podríamos encontrar ciertas similitudes eliminando alguna notita que sobra. Empezamos con el motivo C, que incluye esta célula destacada en morado que si recordáis era la célula que había destacado del Criste, que podríamos llamarla célula E. Después viene otro pequeño fragmento, también basado en pequeñas repeticiones e imitaciones, jugando con la célula C. Y es aquí donde arrancan una serie de pequeñas imitaciones y repeticiones para ir preparando el final, tal y como había ocurrido en el primer Kyrie. Una imitación entre contralto y bajo, destacada en verde, que no hace referencia a ningún otro elemento conocido anteriormente, y finalmente la célula D en el bajo. Podemos observar que en este estilo de contrapunto imitativo es muy común hacer imitaciones 2 a 2. Me explico. Las 4 voces las dividimos en 2 grupos de 2, la soprano con la contralto y el tenor con el bajo. Es bastante común que el contrapunto que han hecho entre las 2 voces inferiores lo repitan a continuación exactamente igual entre las 2 voces superiores. O al revés, empezar con las 2 voces superiores y repetir el mismo contrapunto en las 2 voces inferiores. Queda por hablar de modalismo. Ya hemos visto que estamos en una época modal, no tonal. Tratar de analizar armónicamente esto desde el punto de vista de la tonalidad, pues sería un poco fastidioso. Nos quedaríamos sin saber muy bien qué decir. Ya hemos visto que esta obra está en modo frigio, y el modo frigio se asemejaba al modo menor, con el segundo grado un semitono hacia abajo. Pero curiosamente, las notas que tenemos en esta escala frigia desde mi son las mismas que las de la escala la menor. Lo único que cambia es en qué nota establecemos la tónica. Si comparásemos la escala frigia con la escala de la menor, podríamos ver que la misma obra que está en modo frigio podría entenderse como una especie de la menor, pero que acaba en la dominante. Aquí los finales de cada frase se van asemejando ya a las cadencias conocidas en armonía, a diferencia de la cesura medieval, que tanto abundaba en el motete isorrítmico analizado en el vídeo anterior. Ahora en cada cesura podemos observar cómo el bajo siempre hace un salto de cuarta o quinta, ascendente o descendente. En el primer Kyrie, por el final, podemos ver cómo ha cambiado el centro tonal, como si hubiese modulado al tercer grado. En el Criste, como termina en Re, podría entenderse que ha modulado al séptimo grado. Y en el segundo Kyrie, al final del todo, tenemos esa cadencia final ya en la tónica de la escala frigia, pero que podría entenderse como una dominante de la menor. Las notas son las mismas. De hecho, nosotros que tenemos el oído educado tonalmente, si escuchamos este final, igual podría darnos la sensación como que acaba en una semicadencia en la dominante. Escuchémoslo.
Hasta aquí el vídeo de hoy. En los próximos vídeos veremos otras obras más o menos de esta misma época, de finales de la modalidad, para ver un poco cómo esa modalidad va evolucionando en lo que posteriormente será la tonalidad.